Amigos de Video Noticias, ¿cómo están? Bienvenidos al encuentro con las principales informaciones de nuestro país. Estos son nuestros titulares. Existe preocupación y rechazo por decisión de la gestora pública en el uso de recursos de las jubilaciones en la compra de bonos del Banco Central de Bolivia. Según el presidente Luis Arce Catacora, la solución del conflicto en Yapacaní está en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pues recordemos que se ha agudizado la situación en las últimas horas con la toma de algunos pozos petroleros. Sin embargo, se ha conocido que desde la Cámara de Diputados se ha agendado en el orden del día de la 130 sesión ordinaria que se realizará este jueves la construcción de la carretera norte integrado Yapacaní. Luego de su retorno de Rusia, Luis Arce Catacora reveló que el 86% del diésel y el 56% de la gasolina en nuestro país son importados. Dijo que el gobierno no tiene toda la responsabilidad de esta situación que actualmente está generando bastante preocupación en nuestro país. Asimismo, Luis Arce Catacora dijo que la crisis alimentaria llegaría a Bolivia tarde o temprano. Vamos a enfrentarlos. Es parte, repito una vez más, de la manifestación de la crisis del sistema capitalista. Vamos a seguir trabajando, hemos puesto a EMAPA también a vender los productos. Estaremos ampliando esta información. Y por supuesto, luego de la proclamación de Evo Morales como candidato por el movimiento al socialismo, después de que se realizara el encuentro político en Villa Tunari, existen algunos sectores sociales como los mineros de nuestro país que le han señalado de que el proceso de cambio no es de una persona. Progresistas, ¿no? Eso debe dejarse de lado. Aquí debe verse el bien común de la patria. Debemos velar, no es intereses, como, por ejemplo, lo que es el proceso de cambio. El proceso de cambio es del pueblo boliviano, no de una persona ni de un... Vamos a conocer también algunas repercusiones sobre la determinación del Tribunal Supremo Electoral, en el sentido de que no daría validez al Congreso realizado en Villa Tunari. En este sentido, algunos parlamentarios del ala evista se han manifestado bastante molestos. Al mismo compañero Evo Morales Saeva. En ese sentido, creo que acá él tiene que conocer la condición política del Estado. No son temas electorales que hoy está viviendo el país, son decisiones de las bases que está en su derecho y que está en la... Expresidente de la Corporación Andina de Fomento, Enrique García, considera que es fundamental que el gobierno se siente con los sectores movilizados para solucionar la grave crisis económica en nuestro país. De América Latina se traduce en el caso boliviano. Y yo creo que estamos en un punto que es fundamental. Estaremos conociendo, por supuesto, estas declaraciones. Y como lo habíamos señalado, el Tribunal Supremo Electoral calificó de ilegal el encuentro que se realizó en Villa Tunari y no descarta sanciones al movimiento al socialismo. Dejan de Cámara de Diputados, los llamados arcistas, los llamados renovadores. Un crédito, por ejemplo. Por la asamblea, reunión, ellos que lo denominen, no tiene ningún valor legal. Estaremos ampliando esta información y, por supuesto, se ha generado un debate entre el dirigente gremial de la Ciudad del Alto, Toño Siñani, quien ha desafiado al viceministro Gustavo Torrico. Pero ahí sale un viceministro como tóxico engañando a la población. Te desafío. Por su parte, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, dice que todas las movilizaciones que vienen desarrollando algunos sectores sociales como el transporte pesado en Bolivia responden a intereses empresariales. Desde abajo se negocia, se cocina, se arreglan las cosas, y si hay algún punto dificilísimo que yo como ministro o el otro ministro no puede solucionar, bueno, vayamos donde pues. Entre tanto, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, anticipó que el presidente Luis Arce Catacora se reunirá
con los dirigentes de los sectores sociales movilizados. Y conoceremos cuál ha sido la respuesta del líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, a las insinuaciones que realizó en las últimas horas el vicepresidente David Choquehuanca. Amigos, quédense con nosotros. A continuación estaremos presentando estas y otras informaciones. Como siempre, arrancamos luego de nuestra identificación. Bienvenidos a Video Noticias, el canal de noticias más completo y actualizado sobre Bolivia. Aquí encontrarás información de última hora, reportajes exclusivos y análisis profundos de los acontecimientos más relevantes del país. Claro que sí, comenzamos con el desarrollo de las principales informaciones de nuestro país. El presidente Luis Arce Catacora ha revelado en las últimas horas que el 86% del diésel y el 56% de la gasolina en nuestro país son importados. En este sentido, el primer mandatario ha pedido que algunos sectores sociales que se encuentran movilizados deben de considerar primero el bienestar de nuestro país antes que intereses sectoriales. Somos un país gasífero, fundamentalmente. Cuando encontramos un pozo petrolero, un pozo gasífero, se hace la perforación y evidentemente con el gas, que es la mayor beta que se encuentra en los pozos que tenemos. El primer mandatario ha responsabilizado a anteriores gestiones, como la de Evo Morales, de no haber realizado la prospección para el descubrimiento de nuevos reservorios de hidrocarburos en nuestro país. Asimismo, el primer mandatario ha hecho referencia al conflicto que se vive en Yapacaní y dijo que la solución al mismo está en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En este sentido, se ha conocido en las últimas horas que la Cámara de Diputados ha agendado en su punto 13 el análisis del proyecto carretero norte integrado Yapacaní para la sesión del jueves 13 de junio a las 14 horas. Los transportistas que se están viendo perjudicados por el bloqueo en el sector de Yapacaní están en una situación bastante compleja porque son ya varios días de movilizaciones. Por otro lado, el gobernador del departamento de Santa Cruz, a través de su cuenta de X, ha cuestionado el mensaje del presidente Luis Arce Catacora a su arribo al país luego de un viaje a Rusia. Ayer el presidente Luis Arce se dirigió a los bolivianos, pero solo dejó dudas y preocupaciones. Sigue negando que hay crisis estructural, sigue atribuyendo los problemas del país a factores externos y teorías conspirativas, dice parte del mensaje de Camacho. Entre tanto, el líder del Movimiento al Socialismo, Evo Morales Ayma, dijo que el presidente y el vicepresidente tienen la gran oportunidad histórica de promulgar 4 leyes sancionadas por la Asamblea Legislativa en la pasada semana. Recordemos que el 6 de junio hubo una reunión extraordinaria donde se aprobaron algunas leyes como el cese de funciones de magistrados, dar continuidad al proceso de preselección en la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se puedan llevar adelante las elecciones judiciales, dar continuidad a los procesos para los créditos de construcciones de proyectos como la doble vía Caracollo-Colomi, indulto y amnistía por razones humanitarias. Y el presidente Luis Arce Catacora dice que implementará algunas medidas contra la especulación. Dice que en su viaje a Rusia habría conseguido apoyo para algunos proyectos que tienen que ver con combustibles. Y hablando de combustibles, estuvimos en las últimas horas en una estación de servicio en la sede de gobierno y esto es lo que ocurrió. Muchas gracias. Estamos en inmediaciones del surtidor Volcán y como ustedes pueden apreciar,
A esta hora de la noche existen varios vehículos de transporte que están esperando para comprar combustible. Precisamente la fila es bastante larga de vehículos, sobre todo de transporte interdepartamental, quienes se han dado cita en este sector de la sede de gobierno precisamente con la finalidad de comprar combustible. Vemos una fila bastante larga y probablemente poco usual a esta hora de la noche, porque no es muy común que existan este tipo de contratiempos. En situaciones normales no debería de existir esta afluencia de vehículos. Es el informe desde inmediaciones del surtidor Volcán, donde por periodos existen grandes cantidades de vehículos que esperan para poder comprar combustible. Esta situación está preocupando a los trabajadores del volante, pues dicen que se sienten perjudicados porque prácticamente, como se puede apreciar en las imágenes, tienen que parquear en el lugar hasta que se reabastezca la estación de servicio y proceda con la comercialización. Comitiva de Yapacaní llegó a La Paz para reunirse con legisladores e impulsar el crédito para tramo carretero. Israel Guaitari, presidente de la Cámara de Diputados, pide a la oposición que aprueben proyectos económicos sin ningún tipo de excusas. El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Guaitari, aseguró en las últimas horas que la oposición ya no tiene pretextos para aprobar proyectos económicos si la sesión del pasado jueves habría aprobado la cesación de magistrados autoprorrogados. Evo Morales y Luis Fernando Camacho coinciden en algunos criterios, cuestionando las inversiones que ha realizado la gestora pública en bonos del Banco Central de Bolivia. En este sentido, algunos sectores sociales, como los maestros y trabajadores, han pedido explicaciones a la gestora pública para conocer a ciencia cierta cuál es la naturaleza de las transacciones, qué beneficios traerá esto para los trabajadores de nuestro país. Y como señalábamos, casualmente Evo y Camacho han coincidido en sus críticas a estas inversiones. Sin embargo, desde la gestora pública se ha anunciado que todas las inversiones realizadas tendrán un buen rendimiento y que todo aquello estaría totalmente garantizado. El proceso de cambio no es de una sola persona, dice el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Gonzalo Quispe. Esto haciendo alusión al expresidente Evo Morales, quien participó de un encuentro político en Yapacaní, donde fue proclamado como candidato. Entre compañeros de principio de izquierda, compañeros progresistas, ¿no? Eso debe dejarse de lado. Aquí debe verse el bien común de la patria. Debemos velar no es intereses, como, por ejemplo, lo que es el proceso de cambio. El proceso de cambio es del pueblo boliviano, no de una persona ni de un partido político, y el proceso de cambio debemos encaminar, debemos dejar de lado el egoísmo, el individualismo. Es el criterio del dirigente. Tenemos más informaciones para ustedes. Dirigente gremial de la Ciudad del Alto desafía al viceministro Gustavo Torrico a debatir. Pues recordemos que Torrico había cuestionado a aquellos dirigentes que
están realizando una serie de peticiones al gobierno central. Pero ahí sale un viceministro como Tóxico engañando a la población. Te desafío, Tóxico ya está de buen tamaño, que padres. Es el criterio del dirigente gremial Toño Signani de la Ciudad del Alto, quien, reiteramos, ha desafiado a un debate al viceministro Gustavo Torrico. Entre tanto, Torrico ha señalado que algunos sectores sociales están movilizados para defender intereses empresariales. Escuchemos. Desde abajo se negocia, se cocina, se arreglan las cosas, y si hay algún punto dificilísimo que yo como ministro o el otro ministro no puede solucionar, bueno, vayamos donde el presidente, que es la última palabra. Y ese punto, ¿saben qué es? Es la 5146, la ley o el decreto que les quita exactamente este negociado en cadena a los propietarios a la famosa Cámara de Transporte inventada por otro neoliberal. Pues ¿quién más inventa estas cosas si no es don Carlos Mesa? Él inventó esa cámara para explotar a los... Ese es el criterio del viceministro Gustavo Torrico. Y en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno piden que una autoridad renuncie a su cargo. En este sentido existen movilizaciones. Ya es el tercer día de movilizaciones de estudiantes que están solicitando cambios en esa Casa Superior de Estudios. Carlos Mesa dice que la única alianza que hay es entre Luis Arce Catacora y David Choquehuanca y los autoprorrogados para que sigan en sus cargos. Esta preocupación surge luego de las críticas que realizó David Choquehuanca, insinuando de que existe una suerte de contubernio en contra del gobierno del presidente Luis Arce Catacora. También algunos parlamentarios del ala evista se han manifestado expresando su rechazo a estas insinuaciones. Con opositores, y le debemos decir claramente al presidente extraviado y malagradecido, David Choquehuanca, que ellos son los que hacen una troika. En realidad confiesan. Alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, dice que las movilizaciones perjudican la economía de nuestro país. Reactivar la economía, invertir, creo que eso es lo que nos va a reactivar la economía del país y especialmente de Santa Cruz. Pero es una preocupación lo que pasa en todo Bolivia. Yo creo de que el gobierno debe acelerar los procesos de ajuste que debe hacer. Es necesario hacer... Nos quedamos en Santa Cruz con las informaciones. Según la gobernación de ese departamento, se habría desmentido que Mario Aguilera hubiera realizado algún viaje al exterior. El Viceministerio de Defensa Civil despliega personal militar en la vía fluvial ante posible incendio transfronterizo que ingresó por Brasil. La zona donde se registra sería de difícil acceso. Esta información está en desarrollo. Y en esta jornada, periódicos como Opinión han titulado precisamente las críticas que ha realizado el vicepresidente David Choquehuanca a una posible alianza Mesa, Evo y Luis Fernando Camacho. En este sentido, algunos parlamentarios evistas han señalado de que este tipo de alianzas serían totalmente improbables. Lo que ocurrió en la Asamblea Legislativa Plurinacional fue simplemente un tema coyuntural, en el sentido de que las fuerzas políticas se unieron para aprobar las leyes antiprórroga y algunos créditos. Entre tanto, hablemos ahora del Congreso realizado en Villa Tunari. Según el Tribunal Supremo Electoral, el MAS podría ser sancionado. Ellos que lo denominen, no tiene ningún valor legal. No tiene ningún vínculo jurídico en cuanto a las decisiones que vayan a adoptar, porque las mismas
Es el criterio del vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Tawichi. Entre tanto, Evo Morales ha señalado de que esto forma parte de un plan gubernamental para desacreditar ese encuentro en el cual estuvieron más de 30,000 personas, en criterio del exmandatario. Deja la Cámara de Diputados, los llamados arcistas, los llamados renovadores. Un crédito, por ejemplo, llegó en abril del año pasado y en marzo de este año llegó a los senadores. Claro, Andrónico Rodríguez oportunamente viabilizó la aprobación de ese crédito correspondiente. Ahora, este crédito que... En esta conferencia de prensa, Evo Morales ha manifestado su preocupación precisamente por las determinaciones del Tribunal Supremo Electoral. Los empresarios arroceros mantienen el precio del arroz, por lo que el incremento entre 80 y 100 bolivianos en el quintal de ese producto es responsabilidad de los intermediarios, dijo en las últimas horas el viceministro de Defensa de Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva. La senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, lamenta que algunos parlamentarios del MAS no asistan a las sesiones de las comisiones mixtas para retomar el proceso de preselección judicial y asegura que el órgano ejecutivo lo menos que quiere es la realización de elecciones judiciales. Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, aseguró que lo único que hizo la semana pasada en la sesión de la Asamblea fue resolver el incumplimiento de acuerdos como dar continuidad a las elecciones, la aprobación de normas antiprórroga, asimismo algunos créditos. De igual manera, Andrónico Rodríguez ha rechazado todas las acusaciones de David Choquehuanca. De insistir en varias oportunidades la reunión con el presidente de la Asamblea, con el vicepresidente de Estado, en el cual entre las tres fuerzas y por supuesto también las dos cámaras nos hemos puesto de acuerdo para llevar a cabo las elecciones judiciales, la ley antiprórroga y por supuesto los créditos. Entre tanto, el presidente de la Cámara de Diputados ha pedido a los políticos de la oposición que no le culpen de todo al presidente Luis Arce Catacora. Para evitar especulación y también contrabando de productos y también de combustibles. Hay una situación que hay que ver. Es el argumento que estarían utilizando varios legisladores arcistas. Pues recordemos la frase del presidente Luis Arce Catacora, quien señaló que lo que estamos viendo, es decir, la subida de precios, ahora es parte de la crisis del sistema capitalista porque sencillamente existe crisis climática, entre otros argumentos que se han dado a conocer. Y Luis Arce Catacora dijo que las movilizaciones solamente buscan culpar al gobierno. ¿Que al gobierno le van a perjudicar cerrando válvulas? No, porque como hemos mostrado que va a ocurrir, si no producimos en esos campos, la poca gasolina y el poco diésel que vamos a producir de esos campos no va a haber. Vamos a seguir trabajando, hemos puesto a EMAPA también a vender los productos porque hemos tomado sí el recaudo de que toda la producción del verano pasado la hemos acopiado, tenemos arroz suficiente, tenemos maíz suficiente. Esas las explicaciones del presidente Luis Arce Catacora con referencia a las previsiones que habría tomado su administración para evitar la subida de precios. La viceministra de Comunicación ha señalado que Arce Catacora se reunirá con los sectores movilizados una vez que sus dirigentes dialoguen con los ministros. Remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional, un pronunciamiento jurídico, entonces vamos a esperar aquello. Ahora, sobre la candidatura de Evo Morales, sabiendo que hay una situación. También la viceministra ha hecho referencia a el movimiento al socialismo y dijo que es responsabilidad de todos los militantes de que no se pierda la sigla política. Presentación de las organizaciones sociales. No se ha presentado ningún documento para que se pueda ratificar. Entre tanto, Juan Carlos Huarachi, principal dirigente de la Central Obrera Boliviana,
aseguró que se vive un ambiente muy parecido al del año 2019. Pasar el 2019. Revisen. Ahí están las grabaciones en redes sociales. Así han sido esos actos, desconociendo inclusive nuestras banderas del Estado Plurinacional de Bolivia. El jefe de bancada del MAS en el Senado, Hilarión Mamani, desmintió rotundamente las acusaciones del vicepresidente David Choquehuanca sobre supuestos acuerdos entre asambleístas del MAS y partidos de la oposición. Varios dirigentes del MAS se han manifestado en esa misma línea. Y expresidente de la Corporación Andina de Fomento, Enrique García, dice que la crisis económica en nuestro país debe preocupar. Yo creo que estamos en un punto que es fundamental que se llegue a entendimientos entre gobierno, oposición, los sectores, porque la situación macroeconómica es extremadamente delicada. Es decir, estamos en un nivel de las reservas internacionales han caído. Tenemos más informaciones y vistas, le responden a la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, quien ha señalado de que existen acuerdos políticos para debilitar al gobierno de Luis Arce Catacora. Declaración falaz, carente de realidad. Evidentemente entendemos y está en su derecho de hacerlo, ¿no? Considero, y con el mayor respeto, ¿no? Marianela Prada, el usar ese turbante creo que le limita. Ese es el criterio del diputado Héctor Arce del ala Evista. Samuel Doria Medina habló sobre la inflación que se vive en nuestro país y los informes que ha dado a conocer el gobierno de Luis Arce Catacora. Pues recordemos que parte del discurso gubernamental se centra en que Bolivia es el país con menos inflación del mundo. En este sentido, se han realizado, dice Doria Medina, algunas encuestas y los consumidores estarían cambiando su rutina de compra de productos debido a los precios que en algunos casos se han elevado demasiado. Evo Morales dijo que la Central Obrera Boliviana debe cumplir su deber de defender los intereses de la clase trabajadora. Lamentamos que hoy parte de su dirigencia guarde silencio cómplice ante el uso de los recursos de la gestora pública. El gobierno está actuando sin transparencia, dice el líder cocalero. Amigos, hasta aquí llegamos con las informaciones. Muchas gracias por su atención. Estaremos de retorno con Video Noticias en cualquier momento. Bienvenidos a Video Noticias, el canal de noticias más completo y actualizado sobre Bolivia. Aquí encontrarás información de última hora, reportajes exclusivos y análisis profundos de los acontecimientos más relevantes del país.